Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Solo existe una ruta segura para encontrar total libertad del pecado y de las actitudes negativas que pueden hacernos pecar contra Dios y contra los demás. Esa ruta segura la tenemos en Cristo Jesús, pues Él se presentó delante de nosotros como camino, verdad y vida, y también nos dijo que una vez conociendo la verdad, es decir, conociéndolo a Él, podemos ser libres de todo pecado. El tema de hoy, la glotonería. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se dio cuenta de que abusó en sus niveles de consumo de alimentos? ¿Se ha percatado usted de esas ocasiones en las que evidentemente se dejó llevar por un impulso fuera de control en relación con la comida o con la bebida? ¿Se ha visto usted a sí mismo como alguien que fácilmente rompe los límites cuando se trata de ingerir alimentos? ¿Ha tenido problemas digestivos provocados por el exceso de la ingesta alimenticia? Pues si contestamos con honestidad todas estas preguntas o algunas de ellas, tendremos que concluir que todos hemos sido atrapados ya en alguna ocasión o podemos ser atrapados por este problema de la glotonería. Desde el simple hecho de permitirnos comer un poco más de aquello que a nuestro gusto resulta apetitoso, hasta convertirnos en verdaderos esclavos de nuestro apetito corporal al punto de encajar bien en esta denominación de ser un glotón, todos podemos ser atrapados por la glotonería. La Real Academia Española define glotonería como acción de comer con exceso y ansia. Y otra definición interesante de esto es la falta de medida al comer. Pero preguntémonos, ¿cómo podemos nosotros identificar si estamos siendo atrapados por la glotonería? Pues le doy algunos rasgos. Cuando hay una excesiva falta de moderación en la ingesta de alimentos, mucho cuidado. Usted y yo podemos estar siendo atrapados por este problema. También cuando somos incapaces de negarnos a comer algo que no debiéramos comer. Hay personas que por causa de su salud o por causa del cuidado de sus cuerpos deben evitar ciertos alimentos y sin embargo los siguen consumiendo. También cuando somos controlados por un apetito voraz que parece adueñarse de nuestra voluntad a la hora de ir a la mesa. Eso podría estarnos mostrando un problema de glotonería. También cuando comer con exceso se ha vuelto parte de nuestra rutina, de nuestra práctica diaria y ya lo hacemos como cultura de vida. Otro rasgo a tomar en cuenta es que cuando usted y yo comenzamos a darnos cuenta que consumimos alimentos de manera compulsiva, sin tener hambre, que usted ya lo hace como por la rutina en sí mismo. Pero también cuando en lugar de buscar satisfacernos, lo que buscamos es saciarnos hasta más no poder. Todos estos son rasgos que podrían estarnos hablando de un problema de glotonería. Le cuento que algunos expertos ven este problema humano de esta manera. Según Antonio Hernández Guerrero, escritor del libro Las Palabras de Moda, él dice que los antiguos creían que la glotonería tenía su origen en las características de la cavidad bucal. Qué interesante. Y más concretamente en la peculiar sensibilidad de la lengua. Por eso pensaron desde la antigüedad que procedía de glota, de glutus, que en griego significa lengua. Además, este escritor dice que esa manera impulsiva de comer mucho tiene que ver con el perfil psicológico de la persona, según sus escritos. También en el libro El sentido del gusto, Caroline Kosmeyer, profesora y maestra de filosofía en la Universidad
de Buffalo dice que el placer gustativo no solo puede ser una tentación, sino una satisfacción, un abuso, una depravación e incluso una perversión. ¿Qué piensa usted al respecto? Otra escritora que aborda el tema, de nombre Jane Austen, que ha escrito un libro llamado La psicología de la alimentación, dice que algunos individuos ceden al deseo abrumador de comer en exceso como una forma de rebelarse contra las restricciones alimentarias. Interesantes comentarios, ¿no le parece? Sin embargo, en Huellas de Libertad, para nosotros es sumamente importante darle a conocer lo que piensa Dios, porque escuchar o conocer lo que Dios dice acerca de un problema es ir a conocer la verdad de este problema, y eso nos hace libres. Al regreso, entonces, le mostraremos la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de este problema de maladministrar nuestros cuerpos con glotonería? Quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos hablando sobre la glotonería. Este problema que puede llevarnos a mal administrar nuestra vida física, nuestro cuerpo. Y nos interesa dejar en su corazón qué dice Dios en su palabra acerca de la glotonería. Según vemos en la Escritura, en primer lugar, glotonería es ausencia de límites a la hora de comer, a la hora de consumir, porque nos interesa más enfocarlo desde este punto de vista de nuestra alimentación. Pues recordemos que Génesis capítulo 2, versículo 16, nos da de nuevo aquella visión del único límite que le fue impuesto al hombre, en ese primer estadio de bienestar, de bendición en el que Dios creó al hombre. Dice esta escritura, y le dio este mandato, un único mandato que tenían nuestros primeros padres para honrar a Dios, para cumplir delante de Dios. Puedes comer de todos los árboles del jardín, dice el versículo 16, luego el 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Curiosamente, el único límite que Dios estableció al principio fue o estuvo relacionado más bien con el hecho de pedirle al hombre que guardara su distancia con el árbol del bien y del mal, que no consumiera de su fruto. Dios, aun cuando vemos que Él proveyó todo en la creación, estableció límites, y como dije antes, es curioso que tenía que ver con el hecho de guardar un límite en la comida. Sin embargo, Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en esa fragilidad, en esa incapacidad de decirle no al único fruto que estaba prohibido para sus paladares. Así que cuando usted y yo somos incapaces de controlar nuestro apetito físico, es que posiblemente vamos a tener también problemas para decirle no a otras áreas o decir no en otras áreas de nuestra vida. Por esa razón hemos dicho, glotonería tiene que ver en primer lugar con la ausencia de límites a la hora de comer. Y sabemos que a veces no guardamos los límites. En segundo lugar, glotonería es ingesta compulsiva de los alimentos. Es dejarse llevar porque quiero comer y necesito comer y solo eso me importa. Pues recordamos un ejemplo muy ideal acerca de esto en la vida de Esaú. Mire usted lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 25, desde el 29 al 33.
un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Y continúa esta descripción de la historia bíblica. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Note usted, este hombre se dejó llevar por su compulsión de consumir de aquel rico guiso, de aquella preparación que estaba ante sus ojos, y él dijo: ¿de qué me sirve todo lo demás si no logro satisfacer el deseo que tengo ahora? Y la Biblia concluye en el versículo 33 de manera triste la descripción de lo que Esaú hizo. Dice la Escritura: luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. En aquel momento, consumir aquel alimento fue una expresión de menosprecio de lo que Dios y la vida le habían concedido a él, ser el primogénito de su familia. ¿Cuántas personas perdemos o pierden el control de sus palabras, de sus acciones, porque se dejan llevar por un momento intenso de necesidad física, de deseo de consumir, de comer algo, y a veces nos desinteresamos de todo lo demás o de todos los que nos rodean, precisamente por dejarnos llevar por la compulsión de ingerir alimentos. Entonces, glotonería es precisamente eso, una ingesta compulsiva de alimentos. Y en tercer lugar, glotonería es dejarse dominar. Ya no solo es compulsión, sino dejarse dominar por la necesidad física del momento, por la necesidad de comer algo. Fíjese usted que la palabra de Dios describe que todo un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, tuvo momentos críticos en su relación con quienes los lideraban y en su relación con Dios por causa de que cayeron o sucumbieron bajo el dominio de aquella necesidad del apetito humano, del cuerpo. Dice Éxodo 16, 2 y 3. Allí en el desierto, toda la comunidad, mire usted, murmuró contra Moisés y Aarón. O sea, perdieron el control y comenzaron ellos a murmurar. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿Qué conclusión más trágica? Ellos dijeron: de haber sabido que íbamos a pasar un momento de necesidad, hubiésemos preferido morir allá donde éramos esclavos. Y continúa diciendo la Escritura que las palabras de ellos eran estas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Fíjese usted la atención de ellos, ¿en qué estaba puesta? En el hecho de que querían ser saciados. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Así que, tal y como el pueblo de Israel es un vivo ejemplo de esas ocasiones en las que lo único que queremos es comer hasta saciarnos, hay momentos en los que debemos cuidarnos a nosotros mismos, porque también la glotonería quiere salir a flote y nos damos solo a la tarea de satisfacer la necesidad del cuerpo. Al regresar, queremos darle a usted algunos consejos sobre qué hacer para ser libre de la glotonería. Por favor, quédese con nosotros. Recuerde, la Real Academia Española define glotonería como acción de comer con exceso y ansia. Y ya hemos visto también que según la palabra de Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos consejo para todos los ámbitos de nuestra vida,
Según la palabra del Señor, glotonería tiene que ver con ausencia de límites a la hora de comer, y Dios siempre establece límites. Los estableció en el jardín del Edén para nuestros primeros padres, estableció límites en el consumo del maná cuando el pueblo de Israel recibía esta provisión día a día, y por eso glotonería es ausencia de límites. Aprendíamos también que glotonería es ingesta compulsiva de alimentos, como sucedió con la vida de Esaú. Dejarse llevar por la compulsión de querer algo en el momento. Y en tercer lugar, glotonería es dejarse dominar por la necesidad de alimentar nuestros cuerpos. El pueblo de Israel es un vivo ejemplo de esto, que ellos perdieron el control porque querían carne, porque ellos recordaban que habían tenido abundancia en Egipto. ¿Qué huellas de libertad podemos seguir usted y yo para ser libres de la glotonería? En primer lugar, le aconsejo lo siguiente: establezca límites en sus consumos habituales. Tenga usted el cuidado de saber qué cantidades son las correctas para su mejor consumo, para que haya salud en su cuerpo. Usted y yo debemos ir a la mesa y establecer límites, no dejarnos llevar. De hecho, la palabra de Dios dice al respecto en Proverbios 23:2. Mire usted qué directo es el Señor con respecto a este consejo. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Qué forma más espléndida de Dios en aconsejarnos con algo muy práctico y de la vida cotidiana. Domina tu apetito, sobre todo si usted ya lo sabe para sí mismo, que su tendencia es dejarse llevar hasta el punto en el que come demasiado y se extralimita en el consumo, pero no. En el nombre del Señor, usted y yo podemos darle orden a nuestra vida, dominar nuestro apetito, no dejarnos llevar por la glotonería. Una segunda huella de libertad que usted y yo podemos aplicar es la siguiente: haga de su cuerpo un instrumento de honra para Dios. Sabemos que no toda persona que tiene problemas de obesidad es necesariamente por raíz de glotonería, ni todo el que es glotón tiene problemas de obesidad. O sea, hay personas que aunque no son obesos, verdaderamente son unos glotones. Pero usted y yo, independientemente de en qué punto se encuentra nuestro cuerpo, debemos hacer del cuerpo un instrumento para la honra de Dios. El apóstol Pablo dice acerca de sí mismo, él aconseja, y más bien preguntándole a los corintios, en 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Y en otra ocasión Pablo dice, yo someto mi cuerpo a disciplina. Pues miren, hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos acompañan hoy en este programa, hay que hacer de nuestro cuerpo un instrumento para la honra de Dios. Dios lo creó, Dios le dio forma, y usted y yo podemos vivir de tal manera que el eterno Dios que nos dio esta vida física sea honrado en la manera en que nosotros administramos nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, otra huella de libertad que usted puede aplicar en su vida: evite las tentaciones que lo llevan a comer en exceso. Si bien es cierto, glotonería en muchos ámbitos se relaciona también con embriaguez, relacionada con bebidas, pero en nuestro programa le hemos dado un enfoque dirigido más al consumo del alimento. Evite entonces usted las tentaciones que lo llevan a comer en exceso. Todos tenemos de repente algunas relaciones o ambientes o incluso ocasiones particulares de las que ya sabemos que nos exponen al peligro, llamémosle así, o más bien a la tentación de comer excesivamente. Pues de nuevo, citando Proverbios capítulo 23, en este caso versículo 20, dice la Escritura: no te juntes
con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues, versículo 21, borrachos y glotones, por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. De nuevo el Señor de una manera punzante aconsejándonos, y lo que está diciendo más bien, tomando el principio que hay detrás de todo lo que esta escritura nos dice, es debes evitar aquello que te lleva a la tentación de mal administrar tu cuerpo. Hay personas que entran en un régimen de cuidado del cuerpo, pero ya saben que si van a ciertas celebraciones, a ciertos ambientes, lo van a echar a perder. Por eso usted evite todo tipo de tentación que lo hace alterar su correcto límite de consumo humano. Quisiera entonces invitarle a orar, porque es importante sellarlo con oración, pedirle al Señor que nos ayude a administrar bien nuestros cuerpos. Oremos. Señor, pedimos en esta hora que nos lleves en las huellas de libertad que nos liberan de la glotonería. Padre, oramos para que cada uno de nosotros encuentre y establezca los límites correctos en toda forma de consumo habitual que nuestra vida requiere. También pedimos, Señor, que podamos presentar delante de ti cuerpos saludables, en los que el Espíritu Santo habite y sean cuerpos, Señor, bien administrados para la honra de tu nombre. Y oramos, Señor, para que seamos sabios en evitar toda forma de tentación que nos lleva a mal administrar nuestros cuerpos comiendo en exceso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos hablado de un tema que no es popular, pero que es importante para nuestras vidas. Le invitamos a estar pendientes de nuestro siguiente programa. Síganos la pista para que juntos encontremos huellas de libertad.